no se pierdan el tutorial del día de hoy, porque hoy les presento una fabulosa idea para ustedes reciclar rollos de papel higiénico y organizar sus pinturas. Bueno, yo estoy organizando pintura, pero ustedes pueden organizar otras cositas, como por ejemplo sus braguitas, sus panties o cualquier otra cosa que sean así pequeñita. No se lo pierdan. Bien, ya a mi caja se le ha secado la cartapesta que le he dado. Y una vez que nosotros tenemos nuestra cartapesta así, que ya se ha secado, lo que vamos a hacer es pintar. Para pintar yo estoy utilizando aquí un tono verde oscuro, que es lo que yo voy a hacer, darle este verde de base a toda mi caja. Bien, ya que se ha secado la pintura verde oscura que le he dado a esto, yo tengo aquí una pintura verde clara, imitación champagne, que tiene yeso, tiene escayola, tiene pegamento y la pintura. Y bueno, lo que yo voy a hacer es, como hago con las cajas, como si estuviera pintando, pero dejando unos pequeños huecos del color de fondo, del color oscuro. Bien, el siguiente material que vamos a utilizar son rollos de papel higiénico. Como ustedes saben, hay diferentes tipos de tamaño de nuestro rollo de papel higiénico. Como ustedes ven, este es más grande que este. También pueden utilizar rollo cartón de estos que son de cocina, de papel de cocina. Yo voy a utilizar este rollo de papel, este que es más ancho, porque me vale. Entonces, una vez que ya yo tengo mi rollo de papel, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo lo voy a aplastar. Esto es para no tener que tomar medida y avanzar el trabajo. Entonces lo aplasto, lo doblo, así como ustedes observan en esta forma. Y luego con la tijera lo voy a recortar. Después que yo ya lo tengo recortado, lo que yo voy a hacer es hacer el mismo paso que he hecho con la caja. Vamos a darle la pintura verde y luego la vamos a dejar con la otra pintura verde más clara. Y de estos rollitos de papel así partido a la mitad, vas a utilizar tanto como quepan en tu caja. Y con estos rollos de papel yo puedo organizar mis pinturas, que es para esto que yo lo voy a hacer. Puedo organizar este tipo de pintura que ustedes ven, vienen unos tubitos bastante finitos, pero también puedo organizar este tipo de pintura que es muy difícil organizarla. También puedo organizar esta otra que es un poquito más ancha, como ustedes observan cabe perfectamente. Y este otro tipo de pintura es un bote un poquito más largo que los demás, pero más ancho que este. Y además puedo organizar este otro tipo de pintura que cabe justito, pero me cabe. Y no solo puedes organizar pinturas, también puedes organizar, por ejemplo, bragas, aquí pequeñitas, la envuelves bien y la pones aquí en tus cajones. Pero yo en esta ocasión voy a organizar pintura. Y bueno, el siguiente paso que vamos a dar, ustedes lo pueden hacer utilizando silicón caliente. Como yo siempre les digo, a mí el silicón caliente yo me gusta utilizarlo solo cuando es preciso, cuando es necesario, cuando es algo que se tiene que pegar rápido. Yo en este caso estoy utilizando el pegamento que está bastante espeso
Entonces lo que estoy haciendo para no tener que ir aplicando de uno en uno es aplicar una capa bastante gruesa de pegamento. Al mismo tiempo se endurece bastante el fondo de mi caja. Y después lo que yo voy a hacer es colocar mis tubitos de cartón. Además he puesto pegamento en todas las orillas, en las cuatro lados. Y lo que yo voy a hacer es colocar mis rollitos de papel de esta manera, así como ustedes observan. También otra cosa que pueden hacer es ponerle pegamento a cada uno de los rollos, pero yo creo que eso tiene más trabajo todavía, así es que yo lo hago así. Le pueden poner algo de peso para que sus tubitos de papel se acoplen bien al fondo. Y también observen que yo le he puesto un poquito de pegamento en cada uno de los tubitos de papel en los lados para que se peguen uno con otro. Bien, mientras se termina de secar el pegamento, lo que yo voy a hacer es decorar esta parte de aquí, la parte delantera. Para esto estoy utilizando esta servilleta, la cual voy a pegar utilizando pegamento para papel. Así es que la voy a pegar aquí en el frente. Le pongo un poquito de pegamento para papel, luego pego la servilleta y voy a ir dando pequeños toques con el pincel, un pincel de celda suave, de dentro hacia afuera. Ya que se ha secado la servilleta, yo lo que voy a hacer es decorar esto con estas piezas que están hechas de porcelana fría y este molde que ustedes ven aquí. Entonces, para pegarla yo voy a utilizar, me voy a ayudar de masa de papel teñida y también me voy a ayudar de pegamento. Entonces, estas piezas están duritas porque yo las puse en el microondas durante unos cuantos segundos para que se pusiera así durita y me permitiera, bueno, pues para que se seque más rápido. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de pegamento a cada una de las piezas. Luego que le ponga pegamento le voy a poner un poquito de masa de papel para que estas piezas se puedan acoplar, porque como ustedes ven están bastante duritas. Pero yo no le voy a poner mucho, sino un poquitito, y luego, bueno, pues la aplasto para que cubra casi toda la pieza. Y luego encima le pongo otro poquito de pegamento y luego la coloco. Además voy a decorar esto con estas piezas que, bueno, están hechas también de masa de papel, pero de un molde que yo no tengo, sino que me permitió hacer estas piezas mi querida seguidora Tere, una de las más fieles seguidoras que yo tengo. No es bueno, digo una de las más fieles. Ella es de Toledo. Un beso para ti, Tere. Y como ves, he tardado en utilizar estas piezas, pero las estoy utilizando. Entonces están teñidas de negro y voy a hacer lo mismo que en las demás. Ya esto se ha secado y ahora lo que yo voy a hacer ahora es darle unos pincelitos secos de este tono, que es un tono azul aguamarina.
Luego, con otro pincel o con ese mismo pincel limpio, lo que yo estoy haciendo es darle pinceles secos de un tono que se llama oro quemado. Puedes utilizar también un bronce antiguo. Ahora es el momento de colocar mis pinturas. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Bien, StreetTuber, como ustedes han visto, esta idea se hace muy fácil, muy económica, muy decorativa. Bueno, decorativa también, sí. Y además para organizar. Yo lo he hecho en esta caja, pero incluso tú puedes solamente pintar los rollos de papel y colocarlo en tus cajones y organizar allí tus braguitas, como te dije. Además es muy facilita de hacer, muy económica, reciclando como siempre, cuidando el planeta. Así es que yo te invito a hacer estos trabajos. También me gustaría que en la parte de abajo comentes y me digas qué te parece a ti esta idea. Me gustaría también que me regales ese me gusta, que compartas el vídeo con tus amigos, con al menos 5 personas, ¿sabes? Que si tú compartes el vídeo con 5 personas, bueno, pues llega a más personas. Imagínate que esas 5 personas pues lo compartan con 5 más y así. Y además compartes la idea. Quiero agradecer a todas las personas que siempre están ahí. Muchísimas gracias. Esas personas que siempre están ahí, ellos lo saben. Por favor, si estás ahí, comenta por favor en la parte de abajo y regálame el me gusta, que es así como tu ayuda al canal. Es así como lo ayuda. Así es que por favor no te cuesta nada hacer un comentario diciendo qué te parece la idea y dejándome ese me gusta y compartiendo el vídeo. Por favor, si no te has suscrito, es gratis, es en el botón de abajo en donde dice suscribirse y tienes que activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo. Recibe un besito, un gran abrazo con apretón y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides compartir el vídeo con al menos 5 personas.